a presentar acerca de deformidades a nivel de los dedos de los pies. La semana pasada habíamos hablado pues, a nivel de los valgos y vamos a, digamos, que hablar de las otras deformidades que se pueden presentar en los dedos de los niños. En cuanto al objetivo, pues básicamente era conocer cuáles son las principales deformidades a nivel de los dedos de los niños y describir básicamente un esquema terapéutico, pues, obviamente, o el manejo que puede recibir cada uno de estos tipos de deformidades a nivel de los niños. En cuanto a la introducción, pues las deformidades son relativamente comunes, un motivo de consulta bastante frecuente en la consulta de ortopedia infantil. Generalmente el motivo de consulta no es tanto por la presencia de síntomas, sino básicamente por un problema estético, una deformidad estética que refieren los padres, que en el futuro esta puede llegar de todas formas a causar algún problema, básicamente para el uso de calzado, porque ya que puede presentar hiperpresiones o formación de callosidades o hiperkeratosis a nivel de las zonas que presenten presión, y ahí sí puede volverse sintomáticos. Entonces, en cuanto al grupo de pacientes de patologías que vamos a revisar en cuanto a la deformidad del pie, iniciamos con la polidactilia. Vemos que es una deformidad congénita bastante común, con una incidencia que va desde el 1.7 por cada 1000 nacidos vivos. Sin embargo, esta puede ser más frecuente en la raza negra, en la cual la incidencia aumenta significativamente a 13.9 por cada 1000 nacidos vivos, a diferencia de la raza blanca, que va a tener de 1.3 por cada 1000 nacidos vivos. Puede existir un antecedente familiar, en este caso puede estar presente entre 30% de los pacientes, un antecedente familiar, y este suele ser bilateral en aproximadamente la mitad de los pacientes. O teniendo en cuenta que muchas veces estas deformidades no necesariamente van a ser simétricas, pueden ser pues deformidades o polidactiles que pueden ser diferentes en uno de los dos, digamos, en los dos pies. Va a haber también digamos, una predicción por el género masculino, y hay que tener en cuenta que los pacientes que presentan polidactilia a nivel de los pies, aproximadamente el 34% de estos pueden presentar también polidactilia a nivel de las manos. En cuanto a la etiología, existen muchas causas. Puede ser origen genético, específicamente alteración a nivel del gen HOMebox. También puede haber una causa molecular, básicamente una alteración a nivel de la cresta ectodérmica apical de la yema, que básicamente nos va a dar por una anomalía a nivel de la BMP4, que esta puede estar presente, esta alteración, tanto en las polidactilias preaxiales como posaxiales. Entonces ya vamos a explicar un poquito acerca de esto. Cuando se duplica, cuando hay una presencia de una polidactilia a nivel del quinto dedo, digamos que esta es la más frecuente, como lo vemos, se aleja del eje, o sea, la parte más externa, es lo que se conoce como polidactilia posaxial. Va a estar en el 80% de los casos y puede estar asociado a síndromes en el 11.8% de los casos. Como lo vemos en la imagen, pues, hay un sexto dedo, por decirlo así, digamos, a nivel de la parte más lateral del pie, por lo cual se conoce como polidactilia posaxial. En este caso, pues decimos que es completa con un sexto rayo completo. Cuando esta duplicación se ve en la parte medial, o sea, hacia la parte más acercada hacia el eje del cuerpo, pues se conoce como polidactilia preaxial, básicamente en el pie, pues la duplicación a nivel del hallux, que puede estar asociada a síndromes en el 20% de los casos. Existe menos frecuente, pero también se puede presentar las polidactilias centrales, a nivel de los dedos centrales. Pues el caso de esto puede ser básicamente menos del 5% de los casos. Estas polidactilias se pueden presentar como una malformación aislada. Sin embargo, pues puede estar también asociada a síndromes, como puede ser el síndrome de Ellis-Van-Creveld, la trisomía 13, una hemimelia tibial o en un síndrome de Down. Entonces hay que tener en cuenta que, como era visto, puede estar asociado a parte de síndromes. Entonces, pues básicamente no solamente hay que mirar la parte de esto, sino obviamente la integralidad y el resto de deformidades que pueden presentar estos pacientes. En cuanto a la clasificación de esta polidactilia, pues una clasificación simple que puede dividirse en dos grupos, A y B, en la cual, pues en el grupo A, pues encontramos un dedo que está articulado bien formado, o sea, un dedo completamente bien formado, y en el grupo B, pues ya son dedos rudimentarios que pues, pueden tener o no la presencia de falanges, y pues, digamos que ya esto hace parte del manejo un poco diferente. En cuanto a las clasificaciones, pues en 1976 Ben Watson describió, pues digamos que cómo puede ser esta dependiendo de la formación o no del metatarsiano y la formación a nivel de las falanges. Pues puede existir varios grupos en el cual siendo ya también pre y posaxial, puede haber un metatarsiano que puede ser más corto, más ancho, en el cual se dividen las dos falanges, un metatarsiano como este caso, que va a ser ensanchado, y de ahí nacen, digamos, que las dos falanges. Puede haber una duplicación, un aumento en la cabeza, digamos, la cabeza puede ser mucho más grande,
y presentar también de ahí salir los dos falanges, o ese metatarsiano también puede estar en forma de Y o en forma de T, de la cual ahí, pues, digamos que pasen los dos dedos, y puede existir también la duplicación o la formación completa del quinto dedo, como lo vemos acá. Más específico ya de forma más esquemática, como ven primero el dedo, ese metatarsiano corto, con la presencia de dos falanges, el metatarsiano ensanchado, ese metatarsiano en forma de Y en forma de T, o con la cabeza de metatarsiano ensanchada, o la formación o la duplicación completa a nivel del dedo. El manejo de estos pacientes va a ser quirúrgico. Básicamente en esto pues, va a haber un componente estético y también un componente funcional. Como ya lo he dicho, pues la parte, lo que nos va a ayudar esto, pues obviamente es a mejorar o la facilidad del uso del calzado y evitando pues obviamente las zonas de presión, por lo cual su manejo también va a tener una parte que va a ser funcional. Las radiografías prequirúrgicas no que sean mandatorias, pues la idea es tomarlas básicamente para visualizar las anomalías o lo que pueda presentar a nivel de los metatarsianos para nuestro planeamiento prequirúrgico y obviamente observar si hay algún otro tipo de malformaciones adicionales que no nos va a llevar sorpresas posteriores al manejo. ¿Cuál dedo se quita? Pues básicamente lo que está escrito en la literatura es que se retira el dedo, el dedo más externo, sea pre o posaxial, pues lo que está más hacia los extremos. Siempre que, sin embargo, pues hay un plus o digamos que una anotación que si ese dedo el que mejor está formado, que mejor está desarrollado, el otro dedo pues, más rudimentario de eso, pues también se podría realizar la resección del dedo que está más hacia la parte medial. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en estos casos el manejo quirúrgico va a ser un poquito más minucioso y extenso, ya que tenemos que realizar una adecuada reparación cápsulo-ligamentaria, ya para evitar que este dedo, pues obviamente presente deformidades, deformidades o alteraciones cuando vaya a la parte del crecimiento. Entonces es importante tener eso y también pues, tener en cuenta eso cuando es el quinto dedo y cuando es a nivel del primer dedo, pues ya voy a mencionar unos apuntes básicamente importantes en esto. El abordaje en estos casos se hace un abordaje descrito como de raqueta, siendo circunferencial en la parte del dedo que vamos a retirar, extendido, digamos, hacia el metatarsiano. Esto nos puede ayudar incluso en pacientes que haya que hacer osteotomías a nivel del metatarsiano, teniendo en cuenta que hay que hacer una reparación adecuada a nivel de la cápsula articular. Cuando es en el nivel del hallux, pues cuando se hace la resección de este, pues hay que tener una adecuada reinserción, perdón, a nivel del aductor del hallux. Hay que tener en cuenta que en estos casos puede haber un hallux varus asociado, por lo cual digamos que las reparaciones ligamentarias capsulares tienen que ser un poco más minuciosas y la idea siempre es retirar el dedo que va a estar más pequeño. Continuando en las patologías, que vamos a comenzar acerca de esto, sería la sindactilia. La sindactilia, pues digamos que se conoce como una membrana congénita que va a estar a nivel de los dedos de los pies. Pues, en estos casos, pues obviamente también puede estar en las manos. Es una malformación común. Esta puede extenderse hasta la punta de los dedos, como lo vemos en la imagen. Sin embargo, la forma más común es la incompleta. Va a estar más comúnmente presentada a nivel del segundo y tercer dedo, seguido por la posición entre el cuarto y el quinto dedo. Hay que tener en cuenta, como lo vemos en la imagen también en el segundo y tercer dedo, puede existir una fusión, confluir las uñas, que esto digamos que hace un poco más grave, ya que puede haber una malformación, presencia y daños, y pues sí puede producir infecciones y ciertas molestias a nivel de las uñas, y ya después digamos que en esos casos sí podría uno estar pensando en realizar algún tipo de procedimientos adicionales. En cuanto a las generalidades de esto, sabemos que las sindactiles no van a conducir a un problema funcional. Es importante dejarle claro eso a los padres, porque ya que ellos consultan básicamente por un problema estético, que ven que los dedos no están despegados completamente, entonces para ellos básicamente es un problema cosmético, lo cual pues no va a requerir un tratamiento, ya que funcionalmente estos niños van a tener su vida común y corriente, y sin embargo hay que explicar a los padres, pues está escrito pues, en la literatura, que pues, ya conversando con los padres, explicándoles que pues, ya que el manejo no les va a ayudar a producir alguna mejoría en cuanto a su parte funcional, los manejos, los colgajos y las cirugías extensas para liberación de estos sí pueden traer complicaciones y requerir cirugías adicionales y pues, peligros obviamente de necrosis a nivel de la piel. Por lo cual, digamos que el manejo es izquierdo. En casos de sindactilias complejas, pues básicamente ya es un tratamiento más difícil porque ya se presentan deformidades más complejas, más grandes,
Sin embargo, pues las recomendaciones de esto es, es la no separación, o sea, no realizar ningún tipo de manejo quirúrgico, ya que puede tener complicaciones adicionales a nivel y funcionalmente pues no va a haber ningún beneficio en cuanto a eso. Como lo vemos en este ejemplo, el paciente con síndrome de Apert que presentan estas sindactilias bastante complejas. La macrodactilia, digamos que es un agrandamiento de uno o más dedos, básicamente se va a producir por una hiperplasia a nivel de tejido blando y también a nivel con compromiso óseo. Puede existir un antecedente familiar, sin embargo, en mayoría de casos, este es de origen idiopático. Puede estar también asociado a partes de síndromes, como puede ser el síndrome de Proteus, la esclerosis tuberosa, la neurofibromatosis y el síndrome de Klippel-Trenaunay-Weber, que pueden producir estas alteraciones, estas malformaciones, este crecimiento, sobrecrecimiento a nivel de los dedos. En cuanto a este crecimiento, pues este tejido amartomatoso que se va a presentar puede tener varias características, pues, dependiendo del tipo o lo que se vaya, el tejido que va a estar mayormente predominante, que puede ser tejido linfático, incluso puede ser también parte vascular, puede ser tejido fibrograso y en algunos casos incluso se describe hasta tejido nervioso. Están descritas dos formas o dos características principales en este grupo de pacientes. Perdón, se me pasó ¿sí? Dos características o dos formas de presentación. Básicamente la primera, que son pacientes que presentan un dedo que va a estar agrandado en forma proporcional al pie. Este dedo va a ser un pie hipertrofiado con aumento simétrico de todos, que básicamente lo que este nos va a traer son problemas a nivel del calzado, pero básicamente va a tener que ser necesario pues, la compra de calzados que sean mucho más grandes, específicamente el tamaño para el pie que tiene ese sobrecrecimiento, pero el manejo quirúrgico, los manejos con algún otro tipo de tratamientos, pues no va a ser necesario. En cuanto a y la otra forma, ya es cuando se presenta un dedo o dos dedos marcadamente agrandados, pues en relación al otro dedo, pues al resto del pie. Esto es lo que se conoce como un gigantismo localizado. En estos casos, la mitad de los pacientes va a haber una afectación también a nivel del metatarsiano, lo cual en este caso sí va a requerir algún tipo de tratamiento. Ya lo voy a explicar adelante. En cuanto a en radiología, se pueden tomar, pues, obviamente, imágenes para visualizar cómo está la parte ósea. Encontramos que puede haber un aumento longitudinal y un ancho a nivel de los huesos, específicamente también un aumento de los tejidos blandos. Esto lo podemos ver en comparación con el pie sano, con la medida del ángulo que se toma entre el eje del quinto metatarsiano y el eje del primero, que nos va a dar como ese ensanchamiento a nivel del pie. Y pues, como le digo, se puede comparar con el pie que está sano, el pie contralateral. En cuanto a tratamiento, el manejo quirúrgico suele ser útil, pues básicamente lo que uno busca, como que lo buscamos en cualquier tipo de tratamiento, específicamente en el de los pies, es tener un pie que sea indoloro, que sea cosméticamente aceptable y que se pueda realizar el uso de calzado. ¿Qué tenemos como herramientas para el tratamiento? Está descrita la epifisiodesis. Básicamente, esta puede ser, pues, digamos, asociada o no al uso de citorreducción de tejidos blandos a nivel del pie, teniendo en cuenta que va a tener sus pros y sus contras, pues básicamente pues se va a detener el crecimiento de este dedo, mientras digamos que los demás dedos van a crecer para que lo logren alcanzar en longitud. Sin embargo, pues digamos que hay que tener claro que cuando se realiza esto, pues el crecimiento, eh, pues la parte del dedo ancho, pues no se va a cambiar en cuanto a esto. Lo que va a mejorar es la relación longitudinal con el resto de los dedos. También se puede realizar una amputación parcial, ya sea, digamos, que con un acortamiento diaficiario, sea el metatarsiano o de la falange, y pues, básicamente el pilar del tratamiento de esto es la resección del gallo. Sin embargo, hay que tener en cuenta cuando ese dedo se presenta, cuando es pues, digamos que la macrodactilia que está presente es a nivel del primer dedo, pues la resección del primer rayo básicamente va a ser funcionalmente difícil para el paciente, ya que va a cambiar la biomecánica y la parte del apoyo del pie, por lo cual aquí sí hay que tener en cuenta y realizar otros tipos de tratamientos adicionales. El quinto dedo varo, básicamente el quinto dedo, que es estar un dedo sobrelapado, sublapado. Este dedo va a estar presente generalmente desde el nacimiento, va a tener como característica una etiología genética, se va a presentar una flexión dorsal, una aducción y una superposición generalmente al cuarto dedo, por encima o por debajo de este. En cuanto al manejo, cuando los niños son muy pequeños se puede intentar la sintactilización, o sea, realizar el manejo conservador,
que se realiza mediante la posición o la colocación de este yugo, esta sindactilización, como lo vemos en la imagen superior derecha. Sin embargo, pues de eso se intenta inicialmente en los pacientes, especialmente los pacientes menos de un año, ya pues obviamente por todos los riesgos del manejo quirúrgico y darle la opción de darle chance de este tratamiento menos invasivo. Ya en caso tal de que no haya mejoría, en pacientes que sean un poco más grandes, mayores de 1 o 2 años, el manejo quirúrgico pues descrito por Butler, que se realiza en esa liberación a nivel del extensor, con una capsulotomía dorsal a nivel de la metatarsofalangica, y se puede realizar o no una fijación temporal con una aguja de Kirchner, un clavo de Kirchner, colocado de la punta para mantener el pie en posición. El abordaje que se realiza es un abordaje como en la mayoría de los casos, ahí cuando se va a realizar la resección de la polidaxilia, es una resección un abordaje en raqueta. Sin embargo, en los pacientes que presentan recidivas posterior al manejo, que es realizado por tejidos blandos, eh, digamos que ya el método reconstructivo, ya el método pues, de salvamento para el manejo de esto, pues la realización del procedimiento de McFarland, que básicamente en esto lo que se realiza es una falangectomía proximal del quinto dedo, pues obviamente con capsulotomía dorsal y medial, pues ya procedimiento de tejidos blandos adicionales, y se realiza también esa sindactilización, ahí sí es quirúrgica, pues básicamente la fusión del quinto al cuarto dedo, ya básicamente esto dado en pacientes como procedimiento de salvamento final. Continuando, pues, digamos, con las deformidades que se presentan a nivel de los dedos, está el curly toe o el dedo en rizo, que es un dedo, pues, digamos, que lo que se presenta es una flexión y desviación medial de la interfalángica proximal de los dedos del pie. Generalmente este dedo va a estar girado lateralmente a nivel de la interfalángica distal, que es lo que va a realizar y se va a subyacer o colocar por debajo del dedo que está normal, pues el dedo normal adyacente a este, al que presenta la deformidad. En cuanto a su etiología, pues se habla que puede ser una tensión congénita a nivel del flexor largo y corto de los dedos, pues específicamente el dedo que va a tener la malformación, puede estar en forma bilateral, sin embargo, y generalmente se produce en el tercer y cuarto dedo más comúnmente. Dice que a menudo pues, se puede haber antecedentes familiares compatibles, digamos, compatibles, o lo que se puede determinar que puede haber una transmisión autosómica dominante en la presencia de estas deformidades a nivel del pie. Como lo vemos en esta imagen, pues, es un paciente que operamos la semana pasada con el doctor Galván, como lo vemos, cómo está esa flexión y esa rotación a nivel del segundo y cuarto dedo del pie de este paciente, tanto la visión plantar como la visión dorsal, como el segundo dedo se va girando y se va metiendo sobre el tercer dedo. Y lo mismo hace el cuarto dedo, pero girado ya hacia la parte medial, hacia la parte rotacional internamente. El manejo de estos, bueno, en cuanto a la historia natural, pues vamos que el 24% de los casos puede resolver espontáneamente. Sin embargo, pues obviamente el 76%, que es la gran mayoría, puede persistir con la deformidad. El manejo no quirúrgico, el uso de sindactilización como forma de tratamiento previo, pues, o manejo menos invasivo, pues puede mejorar la forma, pero esto va a ser en forma transitoria, o sea, no va a persistir con el tiempo. Digamos que los estudios que describen este tipo de manejos, pues los seguimientos son muy, muy cortos, a un año, entonces por eso es que realmente dice que la corrección es transitoria y que uno puede perdurar con el tiempo. Básicamente, estos pacientes van a consultar por esa malformación, por esa deformidad. Sin embargo, a largo plazo pueden presentar, digamos, que síntomas como la presión o el dolor a nivel de la cabeza, los metatarsianos por ese cambio de posición, esa metatarsalgia por transferencia, o también va a presentar a nivel de la deformidad de los dedos, esa presencia de callos y esa alteración o dolor a nivel digamos que de los dedos con el uso del calzado. En cuanto al tratamiento, pues están descritos como dos técnicas principalmente para el manejo de estos pacientes, que pues, es la transferencia del flexor al extensor, que pues, muestra resultados sumamente satisfactorios, más del 95%, pero obviamente un procedimiento técnicamente más extenso que la tenotomía del flexor, que es el otro procedimiento que está descrito en literatura con unos resultados igualmente satisfactorios, igualmente que el manejo, que la transferencia del flexor. Básicamente lo que se hace esta es la misma imagen del paciente que había mostrado antes. En la parte superior las imágenes prequirúrgicas, en la parte inferior como vemos cómo se hace ese abordaje para identificar el flexor. Lo sacamos, digamos que con una mosquito, pues sacamos el flexor y hacemos una tenotomía de este. Inmediatamente como vemos cómo se presenta la mejoría de esta flexión y esa rotación a nivel de los dedos del pie, tanto la imagen pues, plantar como la visión dorsal postoperatorio inmediato posterior a la tenotomía.
Continuando con las deformidades, está la presencia de dedo en martillo. Básicamente, esta es una flexión de la interfalángica proximal con o sin flexión de la interfalángica distal. Va a ser una deformidad similar al curly toe, sin embargo, en esta no va a presentar ese dedo no va a estar girado, rotado hacia internos, externos, como lo vimos en la imagen del paciente anterior. Y va a presentar en este caso también una extensión a nivel de la articulación metatarsofalángica. Va a estar más comúnmente afectado el segundo dedo y también va a tener o no va a estar asociado a la presencia de un metatarsiano que va a ser un poco más largo. En estos casos, pues va a ser sintomático con el tiempo, básicamente igual que en el curly toe, pues estos pacientes consultan básicamente por las malformaciones, por la alteración cosmética del dedo, que con el tiempo, pues obviamente con la presencia y el uso de calzado va a ser esta callosidad a nivel dorsal y ya va a empezar a poder presentar, puede empezar a presentar síntomas a nivel del pie. El manejo quirúrgico, básicamente igual, con una tenotomía flexora del dedo que está afectado, con los resultados satisfactorios en pues, la mejoría de los síntomas y la deformidad en el 95% de los casos. Ya en pacientes mayores, más grandes, con deformidades rígidas, con deformidades más complejas, básicamente se puede realizar la resección completa o parcial de la falange proximal, hasta incluso el manejo con artrodesis para la corrección de estas deformidades. Por último, pues digamos que en deformidades a nivel de los arterios, vamos a hablar del dedo en mazo, que a diferencia del dedo martillo que hablamos anteriormente, va a presentar una flexión, es a nivel de la articulación interfalángica distal, pues básicamente se va a producir un acortamiento congénito a lo largo, del flexor largo de los dedos. Como lo vemos en la imagen superior, pues una deformidad más leve y la imagen inferior una deformidad más severa de este dedo martillo con la flexión de la interfalángica distal y como vemos la articulación metatarsofalángica y la interfalángica proximal están normales. Más comúnmente, igual que el dedo martillo, va a estar presente, va a estar más frecuente a nivel del segundo dedo, también con la presencia de este metatarsiano más largo, que nos va, digamos que es lo que nos va a producir ese acortamiento, digamos, del flexor, produciendo la deformidad a nivel del dedo. En cuanto al tratamiento, manejos que se manejan de forma similar, una tenotomía a nivel del flexor largo, también en casos de pacientes mayores, más complejos, con deformidades rígidas, se puede realizar una resección de la cabeza de la falange media y pues, también se podría llegar a realizar, ya con procedimientos finales de salvamento, una artrodesis de la articulación interfalángica distal. Cuanto pues ya en conclusiones, para finalizar, pues básicamente es importante conocer e identificar claramente cuáles son las deformidades, pues ya que conociendo estas, pues obviamente vamos a dar un manejo más efectivo, pues llegando al paciente a un pues, resultado satisfactorio, como le hemos dicho, siempre es tener un pie doloroso y calzable, pues conocer pues básicamente los procedimientos que existen, pues, hay transferencias o el uso de tenotomías, básicamente la mayoría de deformidades pequeñas, ya que son procedimientos menos mórbidos que nos pueden dar resultados igualmente favorables y conocer básicamente que lo que hacemos no son procedimientos estéticos, pues se corrige la parte estética, pero básicamente lo que vamos a obtener es ayudar al paciente a que tenga un pie calzable y ya y en caso tal, pues obviamente evitar a largo plazo ya la presencia de síntomas, como va a ser pues obviamente el dolor por las zonas de presión a nivel del pie.